El siguiente programa es presentado por... Sí, yo también grité así cuando vi el color del auto. Escúchame, vengo del futuro para decirte que contrates ya el plan global del Banco de Seguros. ¿Va a pasar algo? Sí, entre el vecino chicato del quinto piso, el granizo del 25 de agosto, las vacaciones fallidas con Julia. ¿Julia? Tu novia. ¿Y las distracciones con los mellizos? Sí. Yo digo que sí lo vas a precisar. ¡No! Y mucho. Yo que estaba tan contento con el autito nuevo. Gracias, me dejas re feliz. Feliz vas a estar el 16 de julio de 2030. No me digas que... Sí. No esperes a que te pase para asegurarlo. Contratá el plan global por 3 años al precio de 2, con cobertura en todo el país y auxilio mecánico en Uruguay y en la región. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas, ¿cómo les va? En este programa de Seguridad Vial, en la columna de Jorge Alfaro, bueno, hoy tenemos un día especial. Para nosotros es muy importante tratar de hurgar sobre aquellos elementos que pueda sufrir un conductor, que se puedan volver patológicos y que pueda incidir sobre la característica, la performance y, digamos que, la conducción segura. Sabemos nosotros que como seres humanos estamos expuestos dentro del sistema del tránsito, a muchas horas de conducción. Tenemos pocas horas, quizás no tenemos una higiene del sueño que sea correspondiente. Podemos tener a veces problemas con la higiene alimenticia y podemos tener algunos elementos que tengan que ver directamente con la seguridad vial. Hoy el tema que nos ocupa es una patología que nosotros trabajamos dentro de los psicotécnicos y que se viene dando cada vez con mayor frecuencia, que es un trastorno del sueño que poca gente llega a identificar, que es la apnea del sueño. Para poder hablar de este tema, hoy contamos con la presencia, tenemos el honor de que participe en esta columna la doctora Claudia Bentancur, que ella es la presidenta de la Asociación del Sueño del Uruguay. Nada mejor que traer un especialista para poder determinar realmente cuánta parte de la población conductora manifiesta este trastorno y cómo incide el trastorno cuando uno se pone frente al volante en esa exposición al riesgo que deberíamos de tomar en cuenta. ¿Se puede identificar o no? ¿Hay elementos que puedan darnos el diagnóstico en lo personal para saber si estamos sufriendo eso, para que no se vuelva una patología? Bueno, para eso le vamos a brindar la palabra a nuestra invitada del día de hoy. Claudia, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, nosotros acá la idea dentro de la seguridad vial, desde muchos años atrás, le diré que por el año 2000, trabajamos con algunas compañías de seguro y nos llamaba la atención muchos siniestros de tránsito que era el despiste, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. ¿Qué notábamos nosotros? Que las compañías de seguro querían saber por qué. En aquel momento estábamos hablando del orden de 650 a 700 despistes por año. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser que alguien que se despista no intente frenar? Es decir, todo el mundo o se dormía o tenía alguna patología, alguna problemática, pero uno entiende que si alguien se va del rango de la trayectoria que dirige, lo primero que intenta es frenar para detener la velocidad y hacerlo. Bueno, al punto tal que cuando nosotros investigamos en aquella época este tipo de siniestro, le habíamos llamado el vuelco en solitario. Es decir, que el individuo se iba para afuera, no había nadie, no sabíamos qué sucedía y estaba interrogante. En una oportunidad que fuimos invitados a un congreso en Alemania, sobre un congreso médico, donde se iban a tratar determinadas patologías que tenían que ver con el transporte, con el tránsito, ahí descubrimos la apnea del sueño. Que lo vemos, es decir, tuvimos contacto con este trastorno por primera vez. Claro. Y entonces nos vinimos con un bagaje de bibliografía brutal y además
preguntamos a todos los médicos y ya en Europa era una problemática, hace 25 años atrás o 30, era una problemática que muchos siniestros de tránsito tenían una vinculación directa con esto, que era el trastorno del sueño denominado apnea. ¿Usted nos podría explicar qué es la apnea del sueño? Sí, por supuesto. Primero que nada, hola a todos, muchas gracias por la invitación. La apnea del sueño es mi pasión. Capaz que es un derivado de mi especialidad de neumología, pero dentro de los trastornos del sueño, que son muchos, la apnea del sueño es apasionante, por varias razones. Primero, por su frecuencia. Casi 1 billón de personas en el mundo tienen apnea obstructiva del sueño. Se cree que se estima que en algunos países la prevalencia es superior al 50%. Y en Uruguay, aunque no hay datos estadísticos publicados del Uruguay, hay datos estimativos para el Uruguay que alcanza en población adulta el 24% de la población adulta, que podría tener apneas del sueño. Además, es un trastorno una enfermedad que la pueden tener y no saben que la tienen, porque está subdiagnosticada. Si no, tendrían que haber muchísimas más personas que tendrían que tener apneas confirmadas. Este subdiagnóstico hace que las personas transiten por la vida teniendo apneas del sueño, provocando, por ejemplo, los accidentes de tránsito sin saber que las tienen, porque es una enfermedad del sueño. Entonces, cuando están dormidos no saben qué pasa. ¿Cómo se define la apnea del sueño? O sea, ¿qué es la apnea del sueño? La apnea del sueño apnea significa pausa, y del sueño, precisamente porque se producen no en la noche, cuando el paciente está dormido o la persona está dormida. Puede ser si duerme la siesta, o si duerme en el camión, o si duerme en la noche. Siempre que está dormido aparecen las apneas, que son pausas en la respiración. Pausa, bloqueo, cesación. La persona queda como si estuviera en paro respiratorio, no respira. Entonces, eso se produce por un colapso de la vía aérea superior. Los músculos de la vía aérea superior, que deberían estar tensos y permitir que el aire pase, en el sueño, por diferentes factores anatómicos y funcionales, se debilitan y no permanecen abiertos y colapsa la vía aérea. Hace la pausa, la interrupción. Y eso se produce, es decir, va teniendo una escala de menor a mayor en función de que el individuo, aparte de que pueda tener algunos elementos biológicos o quizás, no sé si hereditario, si es algo que puede ser hereditario. Tiene los antecedentes familiares de apneas del sueño en padres o abuelos, es muy importante, es un factor de riesgo para las apneas y bastante importante. Para nosotros tenemos exámenes psicotécnicos que hacemos a los conductores profesionales y tenemos un porcentaje que supera el 20%, que coincidiría con algo de lo que usted está manifestando. Y lo descubrimos en esa época, por el año 2000, lo pusimos obligatorio a todo aquel conductor que hace el examen psicotécnico para poder salir a carretera, y hemos descubierto, y tenemos un trabajo debidamente desarrollado, que lo podríamos hasta homologar, inclusive en algunas publicaciones hemos hecho, y lo que estamos notando, doctora, es que si bien antes parecería ser que era para una población conductora de determinada edad, de los 40, 45 años hacia adelante, hoy encontramos con que esto a jóvenes, o sea que ya encontramos una patología prácticamente que es constitucional en edades más tempranas. ¿Por qué puede suceder eso? Y el factor más importante relacionado a las apneas del sueño es el sobrepeso o la obesidad. O sea, los pacientes que vemos jóvenes, sedentarios y que tienen un gran sobrepeso o obesidad, tienen una alta probabilidad de tener apneas del sueño. El tema de las apneas es que cada vez que la persona hace la pausa, le baja el oxígeno. La persona ronca, hace la pausa, baja el oxígeno, y el cerebro, como baja el oxígeno, lo sensa esa bajada de oxígeno y dice hay que despertarse para abrir la vía aérea. Entonces es ronca, pausa, vuelve a roncar, pausa, baja el oxígeno, el cerebro se despierta para abrir la vía aérea, esos músculos que colapsaron los abre y vuelve a entrar el aire. Entonces son hipoxemias intermitentes más lo que llaman microdespertares. La persona no sabe que se despierta, es porque bajó el oxígeno, se despertó para poder abrir la aérea. A veces es consciente del despertar y tiene asfixias nocturnas. Es tan larga la pausa que hace la asfixia y se despierta como asfixiado, así como con sed de aire, pero es porque hizo la pausa muy larga y se despertó conscientemente. Pero entonces ronca, pausa, baja el oxígeno, se despierta. ¿Y eso qué sucede? ¿Qué pasa el otro día? Cuando la persona le pregunta, ¿usted durmió toda la noche? Sí, perfecto, yo ronqué toda la noche, doctora, no sentí nada, ronqué toda la noche. Pero estoy cansado, me levanto cansado.
es porque cada vez que bajó el oxígeno, su cerebro se microdespertó. Fatigado. Entonces está cansado, fatigado. Bien. Vamos a mostrar este video, señor director, no sé si ya culminó de verlo. En este video nosotros le hemos quitado a propósito el sonido, pero esto es una persona que la pareja nota que su compañero no respira, puede sentir que tiene algún ataque cardíaco o a lo mejor que está muerto, obviamente porque no tiene movimiento alguno. Cuando lo despierta, por lo general, eso sucede con frecuencia, pues nos cuentan las parejas, que el individuo se molesta por ese despertar. Entonces esa persona cree que la pareja lo despertó sin motivo alguno. ¿Cuál es la respuesta que tenemos nosotros de aquellos conductores, como decía la doctora? Bueno, el individuo puede reconocerlo o no, solamente tiene esta sensación. Para en un semáforo y el individuo se abre los ojos, se pellizca, trata de volver a su estado normal para tener un tiempo de reacción como cuando comenzó, y cree que porque tiene una pausa de 5 o 10 minutos, esto es una recuperación de un estado de vigilia realmente importante. No, ¿saben ustedes? Si usted tiene alguna sensación de esto, que en un semáforo, en donde sea, va al médico y se duerme, bueno, puede ser que usted esté sufriendo esta patología. En este caso, obviamente que le cuentan a esta persona, ustedes vieron que aparece un médico, y le cuenta que su pareja ha tenido un siniestro de tránsito, evidentemente que fue producto quizás del sueño, que se fue para afuera de la vía, volcó, y hoy estamos viviendo una situación que realmente es muy complicada. Las personas que sufren apnea del sueño tienen 6 veces más posibilidad de sufrir un accidente de tráfico. Y esto es importantísimo, el mensaje que queremos transmitir. Que nadie lo cuente por ti. El sueño en la conducción es tu peor enemigo. Y si ustedes me permiten, de las pericias que nosotros hacemos, dictámenes periciales, doctora, nosotros tenemos que decir, el sueño nunca pierde. No, es un elemento fundamental. Si usted me permite, hacemos una breve pausa y volvemos con este tema, y quisiera saber cuántos episodios por noche de eso que usted mencionó puede tener una persona en su estado normal. Señor director, una pausa breve y volvemos con ustedes. No esperes a que te pase para asegurarlo. Contratá el plan global por 3 años al precio de 2, con cobertura en todo el país y auxilio mecánico en Uruguay y en la región. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad.
Las imágenes que acabamos de ver son actuadas, evidentemente, pero la verdad que son evidencias científicas, ¿verdad? Los diagnósticos se cuelgan de los datos. Y nosotros tenemos datos y tenemos la posibilidad de que la especialista, que la doctora Claudia, nos dé alguna idea de esos diagnósticos o de la presunción que existe vinculado directamente con los siniestros de tránsito. ¿Hay alguna, digamos, alguna referencia que nosotros podamos transmitir, doctora? Bueno, se estima que hasta el 7% de los hombres que tuvieron accidentes de tránsito o siniestros son secundarios a apneas del sueño. Ahora, ¿tiene un género? No, lo que pasa que no está publicado que sea el género masculino el que tiene mayor cantidad de siniestros ni mayor cantidad de apneas del sueño actualmente, pero sí la mayor parte de los conductores son hombres, entonces más de los conductores profesionales. O sea, son pocas las mujeres que conducen profesionalmente camiones o ómnibus, aunque ahora se está viendo cada vez más mujeres en la profesión. Sí, nosotros en los temas de seguridad vial estamos viendo una realidad que en nuestro país faltan conductores. Entonces, al faltar conductores, hoy se está yendo a que los conductores hagan largas jornadas de manejo, de conducción, y quizás como nunca les pasa algo, ocurre algo, y lo soslayan a lo mejor con un poco de experiencia, creen que ya pueden disimular esta situación que es una problemática real. Entonces, ¿cuáles serían los elementos que indicarían a un individuo que se puede diagnosticar la apnea, ese trastorno? Hay muchas síntomas o signos, características físicas del individuo que puede acercar a la sospecha de apneas del sueño. Por ejemplo, los síntomas nocturnos, que son los más característicos, que se vieron en el video, muchos de ellos, y es muy claro, que son los ronquidos, las apneas presenciales, que es lo que vio la esposa, que parece que estuviera en paro, que no respira, entonces se asusta. Eso sí lo han relatado muchos pacientes, que se asustan cuando ven a su esposo parar de respirar. También el bruxismo, que es el chirreo de los dientes, está relacionado con las apneas, y ir más de 2 o 3 veces al baño en la noche, eso también está relacionado con las apneas, se llama nocturia. Esos serían como los síntomas nocturnos. Y el reflujo gástrico, que eso también es muy frecuente de ver, porque alteraciones anatómicas que provocan las apneas mismos provocan reflujo. Esos serían los síntomas nocturnos, y después cuando el paciente se despierta tiene lo que se llaman los síntomas post-despertar, que son las cefaleas matinales, esas hipoxias intermitentes, la bajada de oxígeno. Eso provoca que al otro día el paciente se despierte como embotado, con mucho dolor de cabeza, que se le va con el correr del día. Y la fatiga matinal, que es eso, por los microdespertares, tantas veces se despertó que no fue consciente y al otro día en la mañana está cansado. Y después hay otras consecuencias o síntomas que el paciente tiene y a veces no los relata, como la irritabilidad, o lo asocia a otras cosas, al estrés, a mucho trabajo o no trabajo, etcétera. Entonces la irritabilidad, la depresión, el insomnio, y lo más característico, que muchas veces viene a la consulta, inclusive no del neumólogo, a veces del cardiólogo, a veces del neurólogo, que es la somnolencia o la fatiga. Eso le iba a preguntar, ¿se puede asociar con otras patologías? Es decir, por ejemplo, con problemas cardíacos. Sí, por supuesto. Entonces, está muy relacionado, porque ahí vendrían como las consecuencias. Bueno, uno tiene apneas del sueño, llegamos al diagnóstico de que el individuo tiene apneas del sueño y tiene mucha somnolencia y mucho riesgo de tener accidentes de tránsito, como vimos, o siniestros. Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias de tener apnea del sueño y de no estar diagnosticado, más allá de que aumenta los costos en salud 2 o 3 veces más que un paciente que no tiene apneas y que está diagnosticado, o que tiene apnea está diagnosticado, más allá de eso genera hipertensión arterial, como una causa secundaria de hipertensión arterial está la apnea del sueño, fibrilación auricular y otras arritmias, accidentes cerebrovasculares, hipertensión pulmonar, demencia, depresión, insomnio, y también puede tener cierto riesgo el paciente, por ejemplo, que tiene algún tipo de cáncer como el melanoma, de que este sea más agresivo, porque el sueño influye en lo que es la inmunidad, porque el sistema inmune se activa durante el sueño, específicamente cuando uno está dormido se activa el sistema inmune del cerebro. Entonces eso disminuye el sistema inmune y puede tener inclusive mayor agresividad a los cánceres. Y la consecuencia, que es la fundamental en este ámbito, es la accidentabilidad. Como se vio en la placa, sí que aumenta el riesgo de accidentes. Está documentado científicamente en varias publicaciones, no a nivel de Uruguay, pero salvo la que tú dijiste, no hay publicaciones, hay muchas publicaciones a nivel internacional de que la apnea del sueño aumenta el riesgo hasta 6 o 7 veces de tener un siniestro.
El tema es que se pueda probar que esa patología fue la que provocó el hecho. Claro. Sí, es porque se difícil puede dormir porque durmió mal. Claro, la el noche déficit anterior, de sueño por es la ejemplo. primera causa de somnolencia o de Sí. cansancio. Y los choferes o los médicos o los que trabajan en turnos o los, no sé, los cuidadores, los que trabajan cuidando enfermos o los que tienen en portería, o sea, esos que hacen turnos, que trabajan muchas veces de noche, que tienen una mala higiene de sueño, están somnolientos durante el día. ¿Y cómo relacionas que no es por eso y es por las apneas? O sea, entonces se tiene que llegar, es importante, y además estamos en el subdiagnóstico, es importantísimo llegar al diagnóstico. Y para eso, más la sospecha clínica, que uno le puede preguntar al paciente, que, bueno, hay como scores. Hay scores que le preguntan, ¿usted se duerme mirando la tele, leyendo, conversando, esperando a ser atendido en el médico, o esperando en el almacén o en el supermercado, o poniendo la llave cuando va a la casa que está buscando la llave, así que la va a poner, ahí se duermen, o en la luz roja? Yo he visto, caminando por la calle, he visto personas en otro auto que se duermen conduciendo en la luz roja, que toco bocina, o inclusive yendo en el ómnibus, por suerte no de choferes, sí personas, pasajeros, que veo que de repente tienen sobrepeso, obesidad, están roncando, no dejando dormir a nadie en el ómnibus, pero además hacen las pausas, yo lo veo, me dan ganas de decirle, señor, usted debería... ¿Y cuántos episodios, doctora, puede tener una persona durante el descanso en la noche? Eso se marca por lo que se llama el índice de apneas, hipopneas por hora, pero se pueden tener un índice de apnea. He visto personas que tienen un índice de apneas, hipopneas por hora, que es la cantidad de pausas en la respiración, o parciales, pausas parciales, que son las hipopneas, por hora de sueño. He visto pacientes con un índice de 120, que es gravísimo, porque se divide, vos tenés menos de 5, cualquiera podría tener alguna pausa en la noche, sobre todo en algún periodo del sueño, que es el sueño REM. Pero cuando eso es más de 5 por hora, ahí ya lo que se llama que el índice de apneas, hipopneas es leve, de 5 a 15. De 15 a 30 es moderado, más de 30 es severo, y más de 50 ya se considera muy severo. Prácticamente el paciente hace una pausa por minuto o 2 pausas por minuto. O sea, se queda sin respirar, le baja el oxígeno. Es como si uno tuviera un auto y le colocás, bueno, por 8 horas a mi auto le voy a poner nafta, le voy a sacar nafta, le voy a poner nafta, le voy a sacar nafta, le voy a poner nafta, le voy a sacar nafta. Finalmente, cuando lo voy a usar, después de las 8 horas, que pongamos que sea de la noche, va a fallar el motor. Bueno, en las personas es lo mismo, esa caída de oxígeno intermitente en la noche, finalmente provoca que haya fallas a nivel sistémico. Y la somnolencia por esos microdespertares, ese cansancio, esa fatiga, que a veces consultan múltiples médicos para llegar finalmente al diagnóstico o a la presunción, múltiples médicos, puede llevar a tener, está documentado científicamente, muchísimos accidentes, que pueden ser graves, además provocando accidentes también domésticos. Se duermen cebando el mate o tomando el café, se cae, se rompe el vaso, se cortan. Se han pegado en la cabeza, pacientes me han dicho que es tanto el cansancio que tienen que de repente van al baño, se van a bañar y se quedan así como quietos esperando que salga la ducha del agua y ¡pum!, caen y se revientan la cabeza. O sea, es muy importante llegar al diagnóstico. La presunción clínica, por todos esos síntomas que vimos en el video y de los cuales hablamos, preguntarle al paciente sobre todo el síntoma más importante que relata el paciente, más allá de lo que sucede en la noche, que no se entera, que es la somnolencia, la fatiga, el cansancio, o la irritabilidad, el enojo, todo eso puede estar relacionado también con las apneas. Llegar al diagnóstico. ¿Y cómo llegamos al diagnóstico? Presunción clínica, ni hablar. Una paciente con todos esos síntomas, más obesidad, más un cuello ancho, corto, una papada, si uno ve una papada así inmensa, eso infiltra la grasa de la vía aérea y también disminuye el pasaje del aire, o sea, el lugar por donde pasa el aire disminuye. Una lengua grande, que uno abra la boca y no se vea la campanilla, eso también hay que, frente al espejo uno abre la boca y se tiene que ver la campanilla, si no se ve la campanilla, eso es un signo que puede ser un factor de riesgo para apnea del sueño. Y después, bueno, uno tiene que confirmar el diagnóstico, porque hay pacientes que tienen muchas cosas, pero tienen otro trastorno del sueño, y no tienen apnea del sueño, y tienen todo esto. Bueno, en el caso... Sería raro. No sé si tendrá vinculación. ¿Sabe lo que nos pasó a veces? Hemos tenido un par de casos en la escuela, que algunos chicos que vienen a aprender a conducir, se duermen bajando la escalera, es decir, tienen narcolepsia. ¿Tiene alguna vinculación uno con el otro? No hay vinculación entre la narcolepsia y las apneas, pero sí ha habido pacientes con narcolepsia y apneas, pero es raro. Pero lo que pasa es que la narcolepsia provoca un síntoma fundamental que también tienen las apneas, que es la somnolencia o la hipersomnia.
Entonces, también lo mismo. Justamente hace poquito vi un paciente que tenía apneas del sueño con diagnóstico y tratamiento, pero persistía la somnolencia. El paciente se dormía en todos lados. Entonces, era un paciente joven, se empezó a sospechar, la neuróloga sospechó que podía dar narcolepsia, se le hizo el estudio para confirmar el trastorno y se confirmó que además tenía narcolepsia. Porque los dos comparten la hipersomnia, la somnolencia. Entonces siempre hay que pensar. Pero si uno ve un paciente como lo del video, con todas esas características físicas, esos síntomas, y la esposa tan preocupada porque lo vea hacer la pausa, es sospechable. Nunca me ha pasado que con esas características después resulte que le hago el estudio y no tenga apneas. Bien. Claudia, le invito a otro corte comercial y inmediatamente seguimos con esto, porque nos interesaría saber, bueno, cuál sería, digamos, la posibilidad que uno tendría que, o como conducta frecuente hacer para evitar llegar al final de esto. Continuamos en breve, después del corte comercial, amigos. Experimenta conducir tu moto con auténtica seguridad. Utiliza tecnología de innovación. Utiliza un aerobag. Minimiza la morbimortalidad hasta un 90% gracias al colchón de aire producido antes de hacer contacto con el pavimento u otro vehículo. Tu vida nos inspira. Tu familia te espera. Aerobag. Importa y representa para el Mercosur Sedimo. www.sedimo. Evidentemente lo que estamos escuchando de Claudia es algo que nos tiene que abrir los ojos. Y sobre todo respetarse uno mismo. Nos debemos de querer. Y cuando uno se dice de la misma manera que tenemos que cumplir con una normativa para hacer prevención en el tránsito, obviamente que también uno tiene que ir a determinadas situaciones a visitar a un médico una vez por año, porque quizás si se descubre algo que podemos atajar a tiempo, no correríamos los riesgos que muchas veces por no consultar al médico creemos que no nos pasa nada, no sentimos nada y parece que estamos, ¿verdad? Que somos invulnerables, exacto, que podemos con todo. Doctora, ¿cómo podríamos nosotros, cuál sería el consejo que nosotros podríamos dar a aquel que nos esté escuchando para tratar de, primero hacerse ese autodiagnóstico, claro, de invitarlo a que recurra a un homólogo, y cuál sería la etapa posterior para poder parar que esa patología no se vuelva patología, es decir, que con la sintomatología uno pudiera atajarlo? ¿Existe la posibilidad de recuperar, de ir para atrás con eso o detener el umbral hacia la patología? Sí, por supuesto. Si alguien tiene alguno de estos síntomas, y lo primero que tiene que hacer es consultar con el neumólogo.
El neumólogo va a caracterizarlo y le va a pedir un estudio llamado poligrafía nocturna o polisomnografía, que es muy simple. Quiero aclarar esto porque muchos pacientes o personas dicen, voy a tener que ir a dormir al hospital, me van a dar electricidad, me van a dar... tienen como dudas respecto a lo que es el estudio, y es un estudio muy simple. Es un cinturón con un aparatito, una pincita de goma y una cánula nasal, que es de plástico, de silicona, que no molesta, y más para los pacientes que tienen apnea, que se duermen rápido. Se lo dan, generalmente se lo pueden hacer en domicilio, depende del lugar y cómo se lo realice, pero hay varios lugares que hacen este estudio. Se lo dan al paciente, a la persona duerme toda la noche con él y el otro día lo lleva al lugar o si se lo colocaron en el domicilio se lo pasan a buscar. Nosotros lo hacemos. Nosotros por eso, ustedes lo hacen, se lo dan al domicilio. Exacto, va al médico, entonces va al se hace neumólogo, y no da oxígeno, no da electricidad y con eso uno tiene el diagnóstico. A partir de ahí es el tratamiento, que es muy importante. Lo primero que tiene que hacer, tiene algún síntoma de esto y tiene sobrepeso o bajar de peso. Porque se ha visto que la mayor porcentaje de pacientes que tienen obesidad mórbida, bajando de peso, logrando el normopeso, se curan las apneas. Es el único tratamiento curativo. Pero después también el tratamiento, que tiene que ser multidisciplinario, por supuesto, para ver bien el origen del colapso y qué tipo de apnea tiene y caracterizarla bien. En ese equipo tiene que haber un otorrino, tiene que haber un psiquiatra, tiene que haber por supuesto, un neumólogo, un psicólogo, un licenciado en fonoaudiología. Y el pilar del tratamiento es el uso de un equipo que se llama, primera higiene es descenso de peso. Ahí, claro, ahí estamos viendo en la imagen el tratamiento con la CPAP, ¿tiene o es el estudio? Sí, CPAP. Es el tratamiento con la CPAP, que es uno de los tratamientos pilares y el que está documentado científicamente que mejora las apneas. Que mejora, de hecho disminuye un paciente con apneas obstructivas del sueño que está tratado con CPAP, disminuye los riesgos de accidente de tránsito y los riesgos de padecer todas las consecuencias de las que hablamos. Posteriores, que vienen enganchados. Tiene que estar ligado el tratamiento con la CPAP, que es lo que vimos allí, y es este equipo que tenemos acá, tiene que estar relacionado con el descenso de peso, las medidas higiénico-dietéticas que se llaman, que es el alcohol. No se puede tomar alcohol porque el alcohol aumenta la cantidad de episodios de apnea, o sea, el que toma alcohol... Muy importante eso que dice. Más allá de la conducción, ¿no? Y sí. Cuando nosotros, perdón que la corte, cuando nosotros descubrimos esto, hablábamos en el año 2000, y se descubría que el individuo podría sufrir esto, habíamos descubierto que había un laboratorio del sueño muy importante que estaba en el hospital italiano en aquella época, que inclusive a nosotros nos llamó la atención la cantidad de criaturas, niños, es decir, bebés, que eran tratados con este tipo de patología. Descubrimos eso. En aquel tiempo la gente se presentaba frente al BPS, pero el equipo para poder, trabajar, se alquilaba. Claro. Hoy en día, para todos ustedes, conductores profesionales, les decimos lo siguiente: no tengan miedo de ir al neumólogo si ustedes tienen alguna idea de padecer este trastorno, porque hoy el BPS lo otorga de manera gratuita mediante la titulación que un neumólogo le da. Con la indicación del neumólogo y el estudio, se lo otorga le otorgan la CPAP. Y le cambia la vida. Totalmente, usted sabe que... Más allá de disminuir el riesgo de accidentes, le cambia la vida. Totalmente, la gente nos dice, mira, con una hora vienen a saludar al médico, el neumólogo que trabaja con nosotros, a saludarlo, y vienen a felicitarnos porque le ha cambiado la vida. Una hora de sueño le equivale a 4. Y hoy este equipo, que ahora va a explicar la doctora de qué se trata, bueno, en aquella época había que alquilarlo, era costosísimo, claro. Si uno lo quería comprar, andaba por el orden de los $1.500, recuerdo. Y la gente se presentaba a tener una jubilación o un elemento prejubilatorio porque se consideraba que era un trastorno que venía justamente de la conducción. Claro. Y se presentaba y la gente obtenía una prejubilación pensando de que, o mejor dicho, amparándose en que era un problema que venía de lo laboral. Hoy en día, si será importante la cantidad de conductores que padecen esto, que hoy en día, estoy hablando ya de 10 o 15 años atrás, si será importante esto, que al BPS le conviene otorgarle gratuitamente este equipo, que la doctora va a explicar cómo funciona, que no se acepta ya un tema jubilatorio, es decir, no se entiende que la apnea es provocada por un problema laboral. Obviamente que la higiene del sueño tiene que ver muchísimo con esto, pero el BPS con una titulación le da el equipo de manera gratuita. Cuando el individuo
se empieza a utilizar esto, vuelve al ISEB y vuelve con una actitud gratificante porque le ha cambiado la vida. Y esto es muy importante. Si el sueño es un elemento fundamental a la hora de ponerse frente al volante, bueno, nosotros tenemos que reconocer realmente que hoy tenemos otra herramienta que en aquel tiempo, doctora, usted me dirá que no, en aquel tiempo se recurría a la cirugía. Es decir, sí. se sacaba la grasa de alrededor de la úvula Sí. o las amígdalas. Entonces, ¿eso se sigue haciendo ahora o con el CPAP nosotros podemos obviar esa situación de cirugía? Sí, totalmente. Solo en pacientes muy seleccionados con alguna malformación que esté provocando la apnea se decide por una cirugía. Si no, en general, en este equipo que les digo que es multidisciplinario, optamos por la CPAP, que es este equipo que tenemos acá, que es la que beneficia y además elimina los síntomas y mejora la calidad de vida del paciente. Porque es un equipo que lo que manda es aire, toma del ambiente el aire, lo procesa en la máquina y sale aire nada más. No sale oxígeno, no está conectado ningún oxígeno. A presión positiva, por eso se llama CPAP, que en las siglas en inglés es presión aérea positiva continua. El equipo manda aire a presión de manera de que cuando ingresa a la vía aérea la abra. O sea, no la deje colapsar. Es muy sencillo de programar. Los equipos se programan todos de diferente forma, pero la empresa que los otorga, por ejemplo en el BPS, se encarga al principio de programarlo según la indicación médica, según la titulación, la indicación que hizo el médico, y después lo controlamos. Los neumólogos controlamos los equipos, o los licenciados en neumocardiología, que son los más especializados, digamos, en el control de la CPAP. Controlamos el uso, la adaptación, si realmente ya no hace más pausas con el equipo, si tiene alguna fuga. Y es simplemente este equipo, hay diferentes características, que está anexo a una tubuladura, que es esta, que puede ser incluso calefaccionada, porque el aire se toma del ambiente, puede salir frío. Entonces algunos tienen termohumidificador, que se calienta la agüita y sale caliente el aire porque ingresa a la vía aérea, porque el aire lo que hace la nariz es humidificar y calentar el aire. Entonces de manera que salga un poquito más calentito el aire. Y después esta máscara, que es importantísima, la máscara, que hay diferentes tipos de máscara y tienen que adaptarse al paciente. El paciente se tiene que sentir muy cómodo con la máscara, porque si no es así, no se adapta al tratamiento y no lo usa. Y después no consulta. Y como no entiende que sus síntomas, muchos sí, pero algunos no entienden que los síntomas son todos por las apneas, piensan que hay otros trastornos en juego y toman, y ahora otra cosa importante que quiero decir, toman medicación para dormir, por ejemplo, porque piensan que está durmiendo mal y no lo consideran que es por las apneas y no quieren usar el equipo, porque no se adaptaron a la máscara y no consultaron, porque hay diferentes opciones, empiezan a tomar benzodiazepinas, hipnóticos, y eso también, como el alcohol, empeora las apneas y las consecuencias, ¿no? Obviamente. Aumentando los riesgos, por ejemplo, de los accidentes. Sí, sí. Bueno, hay mucha gente que recurre, ¿no?, a la benzodiazepina. Totalmente. Y cree que con eso hay otros elementos, ¿no? A veces los conductores profesionales pensamos que tenemos alguna posibilidad de no utilizar estos elementos y quizás decir, bueno, yo recurro a la mateína, Claro. por ejemplo, ¿no? Sí, claro, Entonces, sí. antiguamente el mito, y hasta el día de hoy, porque cuando trabajamos con conductores profesionales nos dicen, el mate es un elemento que a mí me ayuda. La verdad que el mate o el café, que también obviamente es un elemento que la cafeína ayuda, nosotros, la referencia científica que tenemos, que eso enmascara. Sí, totalmente. la situación, No. pero no la elimina, ¿no? No, para nada, al contrario, muchas veces. Primero que si uno toma mucho café, mucho mate y tiene apneas, puede tener reflujo, gastritis, acidez, entonces todo esto lo empeora, duerme peor. Y tiene más apneas, más pausas, menos oxígeno en la sangre, más microdespertares, entonces al otro día se siente más somnoliento, más probabilidad de tener apneas y de tener accidentes, no solo de tránsito, que eso nos... Doméstico, como explicaba usted. Sí, muchos domésticos. Sí, hay muchos. Después de esta pausa, amigos, nosotros vamos a hablar de cuáles son las fases que un conductor debería reconocer que ya entra quizás en lo peor de la fatiga. Porque muchos conductores creen que solamente abriendo la ventanilla, tomando quizás algún refresco, cola,
o el mate, o como dijimos, café, el individuo puede enmascarar y puede seguir conduciendo kilómetros. Y esto es muy importante, el conductor tiene que saber cuando entra en una fase complicada. Entonces, después de este pequeño corte comercial, le invito a Claudia que sigamos para terminar esto, que la verdad interesantísimo, y lo que queremos transmitir es una patología realmente cada vez más frecuente. Y antes, que era algo que se veía en edades mayores, hoy lo tenemos casi, prácticamente tendríamos que decirlo, constitucional en edades muy tempranas. Por lo tanto, algo deberíamos de hacer para cambiar esto. Después de la pausa, continuamos con la doctora Claudia Bentancur. Yo que estaba tan contento con el autito nuevo. Gracias, me dejas re feliz. Feliz vas a estar el 16 de julio de 2030. No me digas que... Sí. No esperes a que te pase para asegurarlo. Contratá el plan global por 3 años al precio de 2, con cobertura en todo el país y auxilio mecánico en Uruguay y en la región. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad. Amigos, con la doctora Claudia Bentancur hablando de un tema que para nosotros es muy importante. Yo me voy a salir un poco de lo que es técnico y voy a transmitir algo que nosotros vemos y que en nuestras clases hacemos hincapié. Cuando un conductor siente la fatiga, el cuerpo humano es una máquina extraordinaria. Y el primer síntoma que un conductor tiene para saber o darse cuenta que entró en la fatiga es cuando el individuo en la butaca cambia de posición. Esto es un evento clave. Cuando usted, señor conductor, sienta la necesidad de moverse, de estirar el cuerpo, de cambiarse de la posición de la butaca, es decir, que ya modifica su posición ergonómica, entra en lo que a nosotros dentro de la seguridad vial le decimos, entra en la somnolencia. Es decir, el individuo ya tiene que cambiar de postura porque obviamente muchas horas frente al volante ha generado en sus músculos ácido láctico, eso lo siente, quiere decir que el tiempo de reacción se ha alargado, contrariamente a lo que uno pueda pensar, y quizás entra en una fase que abriendo la ventana, uno se toma la nuca. En la época que nosotros andábamos en los vehículos pesados se decía, bueno, había que pellizcarse la pantorrilla para poder recuperar, ¿verdad?, el ritmo de manejo, o abrir la ventana, un refresco cola y tratar de resistir. Y esa es la segunda fase. Después la somnolencia, la segunda fase es la de resistencia. Tratar de contemplar, no bostezar, tratar de no parpadear tanto, que este es otro síntoma, el parpadeo involuntario que el individuo tiene y quiere abrirse los ojos o empieza de alguna manera a tener otra fase. Después de tener la somnolencia, viene la fase de resistencia y viene una tercera fase que es la lúdica. En esa fase lúdica el individuo golpea el volante, se pone a cantar, se pone a silbar, empieza a gritar. Todos aquellos acompañantes de conductores que tengan esta sintomatología y vean que el individuo se cambió de postura y empezó a cantar o a gritar o a abrir la ventana, ya inmediatamente hay que buscar alguna excusa para decir, bueno, vamos a parar porque yo quiero tomar aire. A veces, ¿qué pasa, doctora? Si el acompañante le dice algo, lo hiere en su susceptibilidad y dice, estás cansado, vamos a parar. Por
ahí le sale el Superman. O manejo yo. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, para no herir susceptibilidades, y vemos que entre una fase lúdica, bueno, la otra fase que es la última y que es la peor de todas, es cuando el individuo tiene ese sueño blanco, es decir, que alucina. A mí me ha pasado, yo 2 veces aluciné y vi perros, o sea que lo sé con propiedad esto, ¿no? Sí, y para aquellos que son conductores profesionales y de muchos años, sabe que el conductor tiene 2 elementos. Una, que no recuerda por dónde pasó, llegó a determinado lugar y no tiene la menor idea que pasó por ese puente o por ese parador. Dice, ¿cómo llegué hasta acá? Bueno, ese sueño blanco sucede. Y lo peor que hay es la alucinación. ¿Cómo podríamos evitar, doctora, llegar a esta fase? Nosotros tenemos esto, que no es muy técnico quizás, obviamente, estoy invadiendo lo que usted tiene como expertise, pero nosotros decimos porque estas 4 fases, por lo general el conductor la tiene. La somnolencia, ahí el individuo cambia de posición ergonómica, la segunda empieza a resistir la fatiga, la tercera empieza a jugar, trata de despertarse de alguna manera, y la última es la lúdica, la alucinación, que esa es la peor de todas. Tenemos ejemplos de esto del que quieran. Dentro de los dictámenes periciales nosotros tenemos una cantidad de ejemplos donde el individuo reconoce, después que ha provocado el siniestro y que ha volcado, él dice que ha dicho un perro, un chancho, un animal, un pozo, una zanja. Esto lo tenemos hasta grabado, doctora. Por lo tanto, sí, claro. Pero cuando vamos a buscar el animal o el pozo o la zanja, resulta que eso no existe. Y lo curioso, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito del transporte profesional de pasajeros, los pasajeros han entendido que el individuo, han escuchado que el individuo gritó o dijo el perro, el chancho, la oveja o el pozo, sí, porque después de que se salió se salió de la ruta y quedó el vehículo, el individuo busca una explicación de por qué se salió y lo manifiesta en voz alta. Y por ahí los que venían al lado de él dicen, nosotros no vimos esto, ni esto, ni esto. Por lo tanto, hay que evitar y saber que al sueño únicamente se le gana con descanso. Entonces, doctora, ¿qué deberíamos hacer para no llegar a esa última fase? Yo creo que prevenirla. Primero, tener una buena higiene del sueño, si uno va a conducir, dormir bien. Y si estamos en esa situación que por alguna causa no pudimos descansar bien y estamos somnolientos, detener el auto y dormir. Ahora, se me viene una pregunta. Es la única forma. Del transporte colectivo, del transporte de carga, ¿no? Tenemos horarios rotativos. Se dice que nosotros somos, dicho con todo respeto, animales diurnos, ¿verdad? Que necesitamos una vigilia. Y obviamente después el descanso. Sí. ¿Cómo puede influir en aquellos conductores, por ejemplo, que una semana es de mañana, la otra de tarde y la otra de noche? Eso que hoy lo tenemos, y obviamente que hay muchos sectores que lo tenemos que practicar porque justamente son horarios rotativos, ¿eso puede acelerar el proceso de este trastorno? Sí, influye negativa. El dormir, uno tiene que dormir de noche, primero, y en las condiciones adecuadas. Si uno tiene una mala calidad de sueño, eso ya influye en la salud, solo por eso. Si a eso le agregamos que además tenemos apneas del sueño y que estamos durmiendo un día de noche, un día de día, un día 3 horas, otro día 2 horas, un día de tarde, eso afecta todos los sistemas, así como la apnea. Es tan dañino tener una mala higiene de sueño y esos turnos rotativos para la salud que la apnea del sueño. Si a eso le sumamos, duplica todavía. Ahora, es dable esperar, ¿no? Por eso cuando se toma gente para hacer esos turnos rotativos se le hacen unos exámenes. Claro, pero a la larga, lamentablemente, las personas que tienen turnos rotativos manifiestan algún tipo de trastorno. Y aquellos que conducen, por ejemplo, solamente en la noche, por ejemplo, a mí me gustaba la noche. Bueno, eso es mejor incluso que eso se ha visto que es mejor para la salud que hacerlo de forma rotativa. O sea, si siempre lo haces de noche, bueno, adecuás, engañás a tu cerebro, deberías de higiene del sueño, engañar al cerebro de que piense que, bueno, yo de noche, mucha luz, intentar poner luz, música, como si estuviera de día, ejemplificar el día cuando es de noche. Y cuando uno va a dormir, que es de día, un cuarto bien oscuro, bien silencioso, tapar todo como si fuera de noche. La persona tiene que llegar a su casa y que sea como si fuera de noche, todo apagado. Eso de esa forma engañamos un poco al cerebro, porque biológicamente hay sucesos que se producen solo cuando una persona está durmiendo y de noche.
Entonces es muy, muy importante para la salud. El sueño es esencial para la salud. De hecho, la duración del sueño es uno de los 8 esenciales de la salud cardiovascular, junto con al mismo nivel que la hipertensión arterial, que la diabetes, que la nutrición, que el peso. O sea, el sueño es esencial para la salud general y para la salud vial, como vimos. ¿Y cómo se determina cuál sería el mínimo que un conductor o una persona, un ser humano, debería dormir? Un adulto debería dormir mínimo 7 horas. Eso está documentado científicamente, que dormir 7 horas o más mejora la salud cardiovascular. Ahora, por ejemplo. ¿las horas perdidas de sueño se recuperan No se hacia el recuperan. otro día? No se recuperan. No se recuperan. No hay una recuperación. Uno tiene que dormir todas las noches mínimo 7 horas. Hay gente que le dice, no, yo con 4 horas me siento Hay perfecto. gente, no, sin sí, duda. eso es verdad. Hay gente que tiene como un reloj interno y un ritmo que más acortado. Entonces capaz que con 5 o 6 horas está bien. Si son de noche, si son de buena calidad, porque tiene que ser, bueno, si es un sueño de 5 horas, pero sin interrupciones, que cuando uno se despierta se siente renovado, que tuvo una buena calidad de sueño, eso está bien, con 5 horas está bien, pero se recomienda que sean 7. A veces hemos escuchado de algunos especialistas que para integrar una buena calidad de sueño deberíamos de evitar ver televisión antes de irse a la cama o tener un televisor en el cuarto. Otros de que hay que evitar, por ejemplo, ver la pantalla de un celular antes de... Claro, porque eso ponerse todo a dormir. activa el cerebro. Cuando uno va a dormir, el cerebro tiene que entender que va a dormir para que se secrete una hormona que es la melatonina, que es la inductora del sueño, y se produzcan durante el sueño las fases adecuadas del sueño. Pero si uno va a la cama, pero prende la televisión, aumenta el sonido, está con el celular, le informa al cerebro que es de día, que tendría que estar despierto. Entonces la melatonina no se secreta, el cortisol aumenta. Entonces eso provoca la leptina, la obesidad. O sea, una mala calidad de sueño puede provocar obesidad. Sí, absolutamente. Bueno, es un círculo. Sí, muy bien. Esto inclusive sería un mensaje, por último, para cerrar la columna de hoy, agradeciendo a la doctora Claudia Bentancor que esto debería tratarse en familia y que cuando llega un conductor, una persona que trabajó determinado horario, llega a la casa, el descanso tiene que ser respetado a rajatabla, ¿verdad? Sí, Es decir, no esperar al conductor, a quien trae el sustento quizás, y se dedica a esto, un conductor profesional, y esperarlo para realizar cuando llega a la casa otra tarea que a lo mejor el individuo no tenía. Claro. El sueño hay que respetarlo, las horas de descanso del conductor hay que respetarlo, y es un tema para hablar en familia. Claudia, muchísimas gracias por esta compañía. La verdad que nos vamos a volver a ver con esto. La vamos a invitar otra vez para hablar de este tema que realmente es seguridad vial. Sobre todo en qué parte, en la prevención, que es lo que tenemos que hacer. ¿Estamos así? Amigos, bueno, hasta acá para la columna del día de hoy. Espero que haya resultado de vuestro interés y nos vamos a encontrar con ustedes la próxima semana, Dios mediante, a la misma hora, y bueno, con algún tema que está vinculado con la seguridad vial. Ojalá que este contenido, que nosotros estamos obviamente interesados en que esto se pueda transmitir, haya sido realmente para mejorar nuestra performance en todo nivel, siempre y cuando nos pongamos frente a un volante. Muchísimas gracias por su atención. Este programa fue presentado por... No esperes a que te pase para asegurarlo. Contratá el plan global por 3 años al precio de 2, con cobertura en todo el país y auxilio mecánico en Uruguay y en la región. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad.